Y por un reclamo mío, ¿verdad?, de una infidelidad, él me pegó muchísimo. Me estranguló y temiendo de que ya muy nervioso me mate, entonces yo empecé a rogarle por mi vida. Quise irme del lugar y él no me dejó. Empezamos a la 1 con las discusiones. Él me pegó, desenchufó la cámara y me tuvo ahí hasta las 5 de la tarde. En varias ocasiones me amenazó a mí con arma de fuego. Tengo acá mi arma de fuego y no voy a ponderar, me dijo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Esta noche vamos a compartir con ustedes el completo y dramático relato de una mujer que denunció finalmente, después de varios episodios de violencia, a su pareja, padre de sus dos hijos. Contó detalles de qué manera abusaba físicamente, la torturaba, pero finalmente se animó a contar a la policía y este hombre hoy está detenido. Los detalles esta noche en 24 horas. Violeta, ¿cómo te va? Bienvenida. Buenas noches, Carlos. El saludo, por supuesto, para todos los televidentes. Y como bien adelantábamos, hay mucha información que compartir y queremos empezar hablando de estas bolsoneras que fueron detenidas en la ciudad de Ypacaraí. Ya tenían varios hechos delictivos en su haber y una de ellas fue pescada varias veces por cámaras de circuito cerrado. Dos presuntas bolsoneras fueron detenidas durante las últimas horas por efectivos policiales de la comisaría Quinta de Ypacaraí, tras ser vistas en imágenes de circuito cerrado de televisión de un conocido supermercado, alzándose con productos bajo la ropa. Esta mañana tuvimos la denuncia de parte de personal de seguridad del supermercado Alegría, que presuntamente una persona del género femenino habría ocultado dentro de sus ropas shampoos. Y la demoraron y nos convocaron hasta ese lugar y pues procedimos a su aprehensión y dirección hasta la comisaría. Eso fue lo que ocurrió en horas de la mañana. Posteriormente nos facilitaron las filmaciones que tenían el circuito cerrado y la misma descendió de una furgoneta de color blanco y estaba acompañado de otra señora y un sujeto de género masculino al volante. Una de las detenidas fue identificada como Lidy Celeste Peralta, de 45 años, quien posee más de 10 antecedentes por hechos similares. En su defensa, la misma argumentó que supuestamente sufre de cleptomanía. ¿Y tenés trabajo actualmente en el libro? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy peluquera. Peluquera. ¿Y cómo es para que hagas lo que se ve en las imágenes, Lidy? ¿Cómo justificas eso? ¿Haces por hacer nomás, por gusto o por necesidad? Porque estoy enferma. ¿Qué tenés? Soy cleptómana. ¿Sos cleptómana? O sea, ¿no te sueles acordar supuestamente de los hechos de hurto que haces? ¿O haces consciente? ¿Cómo podemos entender eso? No sé cómo te voy a explicar. Pero estoy con tratamiento para eso ahora. ¿Hay personas que podrían avalar o respaldar tu versión? Sí, claro. ¿Con la psicóloga te está tratando? Psiquiatra. Psiquiatra. ¿Hace cuánto tiempo que padeces de esto? Y hace 11 años que estoy en tratamiento. ¿Y cuando te da este ataque, cómo es? ¿Vos estás consciente de ello para que podamos entender cómo es eso? Después ya. ¿Después ya te das cuenta de lo que haces? Sí. Por eso que tenés tantos antecedentes. Estoy viendo acá en el informe, son 11 antecedentes tuyos, todos por hurto. Sí. ¿Vos decís entonces que todo esto fue hecho bajo la cleptomanía? Sí.
Según datos de la policía, al menos 5 supermercados de la zona de Upacaraí ya fueron perjudicados por estas mujeres, quienes se hacen pasar por clientes, tomando la mayor cantidad posible de productos y poniéndolos bajo la ropa, saliendo sin pagar. Finalmente, el agente de policía que fue imputado por matar a un asaltante después de un atraco quedó en libertad. El juzgado penal de la ciudad de Presidente Franco resolvió que va a estar ligado el proceso, pero en libertad. La fiscala que lo imputó quedó apartada y está bajo investigación. Finalmente, la juez penal Karina Frutos ordenó la inmediata libertad del suboficial Neri Marcelo Núñez, quien fue imputado por homicidio doloso, luego de haber abatido a un supuesto delincuente con varios antecedentes tras un asalto en Presidente Franco. La magistrada argumentó su decisión. Bueno, esta magistratura en la fecha ha tomado la audiencia previa a la imposición de medidas cautelares al imputado y le ha aplicado la medida menos gravosa de la prisión preventiva requerida por el Ministerio Público conforme a los fundamentos que ya están en la resolución. El fiscal adjunto del Alto Paraná más temprano había apartado del caso a la fiscal Vanessa Sánchez, quien requirió su prisión al juzgado. Luego de un repudio generalizado, el afectado, al salir del juzgado, se refirió al hecho. Dijo estar más tranquilo y con más fuerza para honrar el uniforme policial. Que se haga justicia para mí y para que sirva de ejemplo para todos los camaradas para recibir más apoyo. Y la justicia vino hoy, hace mentir niño se ve más. Y porque fui víctima del asalto también y dispararon contra mi persona también. Por eso fue mi reacción. Llegué a defenderme, o si no era mi vida. Bien, perfecto, ¿verdad? Yo creo que alguien siendo persona civil va a reaccionar de cualquier manera también si tiene un arma de fuego, ¿verdad? Familiares y amigos repudiaron a la fiscalía y brindaron su total apoyo al suboficial. No representan a la justicia, representan a la injusticia del país. Un delincuente abatido es la vida de un familiar, de un amigo salvado. Esto no puede ocurrir, esto es inadmisible. Y esta fiscal tiene que ser apartada definitivamente, no solo del caso, sino de la fiscalía. Imágenes del circuito cerrado muestran el momento en el que llegan disparando los delincuentes durante el asalto armado. También se observa cuando huyen del sitio, luego de la balacera, uno de ellos corriendo, en tanto el segundo a bordo de la motocicleta del agente policial. Tenemos información en vivo y en directo, ya le damos paso a Alexis Aveiro porque vamos a hablar del seguimiento, Alexis, de este caso de expedientes que presentábamos anoche. ¿Cómo te va? Buenas noches. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El saludo a vos, a Carlos y a todos los televidentes. Y es precisamente justicia la que está solicitando los familiares de Iván López, el joven que fallecía a mediados de este año durante un accidente que aparentemente tuvo la intencionalidad por parte de uno de los protagonistas. Recordarán el caso, se producía en julio, cuando ya previamente la víctima se encontraba en una estación de servicios en la zona de Puerto Falcón en compañía de una señorita que aparentemente anteriormente era pareja del principal sospechoso de haber ocasionado el percance, motivo por el cual este ya había amenazado previamente al joven Iván. Luego él se retira del sitio y ya rumbo a su vivienda se produce el accidente durante el cual termina falleciendo. Algunos aspectos son muy llamativos del caso, como por ejemplo el cuerpo se encontraba a varios metros del vehículo que él se encontraba manejando, por ende
existe la sospecha de que el hombre sindicado como sospechoso tuvo la intención de matarlo. Y es en base previamente ya a esas amenazas que íbamos mencionando. La familia en aquel entonces había localizado el bus en zona del puerto Elsa, el puente específicamente. Rápidamente dan aviso a los agentes de la policía, así también al Ministerio Público. Luego el vehículo es trasladado hasta la comisaría jurisdiccional. De esa manera se identifica al sospechoso. Ahora, la Fiscalía había iniciado una investigación. La carpeta fiscal, los elementos también, algunos acercados por los propios familiares, como imágenes del circuito cerrado y el testimonio de varios testigos que aseguran el episodio que se había producido en la estación de servicios. Y es por eso, y también ante el temor de que la causa se extinga, tanto familiares como el abogado de la familia llegaron hasta el Ministerio Público, primeramente exigiendo el cambio de carátula de la carpeta fiscal y de esta manera solicitando que se haga justicia. Tenemos circuito de video, tenemos elementos trascendentales que harán demostrar que realmente acontecieron estos hechos. Yo entiendo la posición del Ministerio Público en el sentido de que se encuentra limitado porque tenemos una testigo presencial que sobrevivió al accidente. Nosotros encontramos de que existe una resistencia de parte de ella en esclarecer los hechos como acontecieron. Nunca nos recibió el fiscal. Ahora con la prensa, que ustedes, gracias a ustedes, nos está abriendo la puerta de ahí. Ahora nos dice la cosa como es la cosa que se presentó que el testigo ocular que era la amiguita de mi hijo, que no se acordó nada y eso es lo que vale, dice. Aclarar las cosas como nosotros queremos, como sucedió, tenemos todas las pruebas. Y ahora se va a estudiar otra vez, se le va a llevar al circuito cerrado, los testigos. Ahora más o menos estamos hablando, no estamos entendiendo con el fiscal cómo es la cosa. Cualquier cosa, cualquier hora, cualquier momento, estoy a su disposición, ahora recién. Es muy doloroso, señorita. Y lo único que pedimos es justicia. ¿Cómo es que él va a estar libre, va a seguir libre? No entiendo. Y encima le dan libertad ambulatoria. ¿Y qué pasa? Según dice él, que su hija necesita. ¿Y qué pasa con mi nieta? ¿Qué pasa con el dolor nuestro? Que es inmenso, el vacío que dejó mi hijo. Ellos no se imaginan el dolor que nosotros estamos pasando. Ni todo el oro del mundo cuesta la vida de mi hijo. Es lo único que pido es justicia. Y ese tipo merece ir a la cárcel. Antes que nada, el Ministerio Público está investigando un hecho punible contra la vida. En este momento estamos sosteniendo nosotros la situación de culposo, conforme a todos los elementos de prueba agregados en la investigación. Tenemos como para sostener ese hecho punible, ¿verdad? Entonces, estamos pendientes de algunos informes todavía, como la desgrabación de los DVR, además de hacer las pericias accidentológicas y otros elementos que surjan de lo que sea el resultado de esos que están pendientes. O sea, que se guarda eso, doctor, para cerrar el caso, ¿verdad? Así mismo. Sí. O sea, que no se podría dar al cambio de carátula también. La investigación estamos a inicios, ¿verdad? Yo creo que si surgen nuevos elementos, eso puede variar. De hecho, que varió en que se amplió ahora por la omisión de auxilio también. Y tras esta audiencia con la gente que investiga la causa, algo de esperanza finalmente tiene la familia en ese afán de que se haga justicia. Sin embargo, hablamos de otro caso de expediente que finalmente termina desnudando cierta negligencia del Ministerio Público al momento de, primeramente, colectar todos los elementos en el marco de una investigación, ya que nuevamente reiteramos esto. Hablamos de que la propia familia establece una especie de investigación paralela, es la familia quienes, el conjunto en sí, arriman todas las pruebas y estas elevadas al Ministerio Público. Aguardamos que la causa no se extinga y que finalmente la persona sindicada sea procesada con la figura que corresponde.
Ojalá que así sea, Alexis, y por sobre todo que la familia pueda descansar en el sentido que ya sientan la justicia, ¿verdad? Que es lo mínimo que se merecen y que se investigue propiamente. Gracias, Alexis, muy amable. Hasta la próxima. Tremendas las imágenes de lo que ocurrió en la República Argentina, concretamente en la zona de la localidad de San Martín, estos tres delincuentes que huían de la policía después de asaltar justamente a un ciudadano paraguayo. Veían ustedes de qué manera bajaron, le propinaron un par de golpes con amenaza de arma en mano, le robaron y en la huida la policía detectó, los persiguió y así terminaron. Uno de ellos falleció. Más detalles en instantes. Vamos a otra información. Desconocidos dispararon esta madrugada contra una oficina, un estudio jurídico contable y según lo que se puede observar, esto ocurrió, reiteramos, en horas de la madrugada y el responsable se movilizaba sobre una motocicleta. Advertencia mortal. La sede del estudio jurídico y contable de los hermanos Prieto, ubicado en el barrio Fátima de la ciudad de San Lorenzo, fue blanco de una ráfaga de fuego disparada por desconocidos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Ocurrió cerca de las 2 de la madrugada y las cámaras de vigilancia captaron el preciso momento en el que estos individuos pasan frente al sitio. Afortunadamente, nadie quedó herido en este caso. Tenemos 3, 4 circuitos cerrados acá en la zona. En uno aparece una camioneta de color blanco que podría ser, ¿verdad? Que pasa una vez y retrocede otra vez a la hora que indican los denunciantes de que hubo el disparo. También en el circuito cerrado se ve que estamos trabajando sobre él, de que cuando pasa 2 veces esa camioneta, los vecinos de hecho habrán escuchado el disparo y salen a mirar qué es lo que pasó acá, que por eso definimos de que el disparo salió de ese vehículo, ¿no? Y de los tantos disparos efectuados por los delincuentes, al menos 6 impactaron por el estudio jurídico. De hecho, solamente fijaron ya el lugar y a la vuelta se decidieron y dispararon. ¿Qué tipo de arma habrían utilizado de manera preliminar, comisario? Según los peritos es de calibre 38 por el plomo que quedó ahí, porque hay 6 disparos y hay 3 plomos que se pudo levantar. Se barajan varias hipótesis con respecto a este hecho y uno de ellos es que este ataque tiene como objetivo advertir y amedrentar a uno de los hermanos Prieto, de profesión abogado, que según consta viene soportando amenazas desde hace varios meses atrás. Y ahora
queremos hablar de este caso de Expedientes que ya conocíamos meses atrás, la chica del hangar. ¿Cómo continúa el proceso? Tenemos que decir que hoy inició el juicio oral y público, pero para rememorar un poco esa historia, quiero recordarles que con una altísima calidad cuasi cinematográfica, en aquel momento relatábamos toda la historia que la propia amiga y principal testigo había conocido, tanto desde el momento en que el victimario y la víctima concretan el encuentro en un hangar en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, hasta ya la desesperación de la amiga porque no tenía ninguna información de la víctima fatal. En este caso hablamos de Fátima Domínguez. Su amiga va a buscarla hasta ese sitio y ya con la ayuda de la policía, luego de varias horas, logran encontrarla, pero lastimosamente sin signos de vida. Fátima Domínguez, de 23 años, es madre de una niña de 4 años. Ella estaba residida en aquel momento en Mariano Roque Alonso y lastimosamente en la autopsia se pudo comprobar que recibió varias puñaladas. Esa es la historia, para que podamos entrar en contexto. Y a partir de allí tenemos que hablar ya del juicio oral y público que inició hoy, como decíamos. El acusado en este caso por feminicidio es Néstor Bernardino Cáceres. En el transcurso de la jornada de hoy se presentaron varios testigos, entre ellos, por ejemplo, algunos oficiales de la policía que colaboraron en aquel momento con la intervención, y así también, como ya la mencionábamos, la principal testigo, que es la mejor amiga de Fátima. Ella brindó parte o su testimonio completito en realidad ante los jueces, y rescatamos una parte para que ustedes sientan también el dolor, la pena que sentía la mujer cuando recordaba lo que le pasó a su mejor amiga. Me llama poderosamente la atención que había un olor, no sé si era cloro, lavandina, pero un producto muy fuerte, la tierra mojada, había rastro de que estuvo todo barrido ahí, todo limpiecito, por decirlo. Y era todo muy reciente, porque todo estaba muy mojado todavía. Pero como unas ramas caídas así, como una colita. Y él también justo empieza a limpiar, empieza a destaparte. Y al limpiar, yo veo unas bolsas grandes de basura, unas bolsas amontonadas. Y me quedo observando después de ver la bolsa, me quedo observando eso y él sigue enseñando. Y cuando él enseñaba, yo mismo me permito una piedra. Yo ella, yo no me permito. Bueno, hablemos del autor, porque él prácticamente terminó confesando el hecho y detalló incluso los efectivos policiales. Todo eso consta en las actas que fueron levantadas en el transcurso de esa madrugada de aquel 2017. Durante la jornada de hoy, como decíamos, se presentaron varios testigos, entre ellos algunos uniformados y otras personas involucradas. Todo lo vertido en las declaraciones de hoy está prácticamente que confirma lo que dice en estas actas, y por lo que nosotros ya podemos ir sacando conclusiones con respecto a cómo va a ir desarrollándose este juicio. Esto era lo que decía la fiscal del caso con respecto al proceso. Bien, mira que las declaraciones de testigos son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos varias actas de procedimiento, de los procedimientos que había realizado el fiscal que realizó la etapa investigativa y de los efectivos policiales, y eso corrobora que lo que está escrito en las actas de procedimiento son efectivamente ciertas. Ustedes manifiestan con las declaraciones de algunos oficiales de policía que él incluso llegó a confesar el crimen en esa jornada. Sí, algunos oficiales de policía declararon ante este juicio oral y público que en el momento de su aprehensión él había manifestado de que él cometió el hecho punible, y que inclusive le había contado a estos oficiales de policía en dónde escondió las evidencias, las cuales eran el celular de la víctima, su reloj y otras cosas más. En el examen biológico que se realizó dio positivo a muestras de semen, dio positivo se nota por el examen biológico que la víctima luchó por su vida, porque debajo de las uñas se han encontrado rastros donde ella evidentemente ejerció defensa. También estamos esperando, justamente es por eso que le solicitamos al tribunal, ya que lastimosamente falleció el médico forense que tenía que declarar en este juicio oral y público. Entonces es por eso que esperamos la producción de
la autopsia que se le había realizado, porque queremos que esté presente el médico, la patóloga que había realizado en aquella época la autopsia. Entonces va a venir a deponer ante este tribunal y explicará con detalles todo lo que se encontró. La información nos lleva hasta el departamento de Itapúa porque varias familias fueron afectadas por las fuertes lluvias que generaron inundaciones en distintos barrios, murallas caídas, calles totalmente anegadas y el desagüe fluvial que sigue siendo un déficit para esta capital departamental. Minutos de lluvias intensas registradas en Itapúa generó un verdadero caos en distintos barrios encarnacenos y de distritos aledaños. Casas, autos, calles y comercios completamente inundados fue lo que dejó el intenso temporal que afectó a la zona sur, uno de los lugares más afectados en el barrio Kennedy, donde los raudales derribaron una muralla. Sí, no era así. No suele ser así, hasta la casa y todo entró. Pasó todito el agua. Ahí sale toda la cloaca y todo. Un olor impresionante. Ahí se cayó toda la muralla del señor Bardella. Perjuicio doble. Sí. Desastre, la basura que viene del otro lado. Nunca en casa no entraba agua en el baño. Es alto, medio metro mi marido hizo y filtraba todo, todo. Desastre, todas partes. ¿Y perjuicio es? Y allá la muralla de ese es Bardella, que cayó por mi tinglado. Y no sé qué vamos a hacer, pero no pasó nada. Llegamos a 62.4 milímetros en una hora. Pero en los registros, en 30 minutos ya nos estaba dando 52 milímetros. Había un instante dado, para que tengamos una idea, si se mantenía la lluvia con esa intensidad, íbamos a superar los 100 milímetros en una hora. El cuartel de los bomberos amarillos de la ciudad también se vio afectado. Las aguas ingresaron hasta en las habitaciones de los voluntarios. Sufrimos varias inundaciones en varias partes del edificio, ¿verdad? Que lastimosamente no nos salvamos tampoco de esta situación. Prácticamente la lluvia. Así mismo colapsó lo que es el sistema de desagüe y demás, y entra el techo, ¿verdad? Que aparentemente no está en perfectas condiciones. No llegó a dañar ninguna máquina. Y por suerte estuvimos trabajando para poder apartar lo que es la parte de la... Exactamente. Las inundaciones en los distintos barrios son una escena que se repite con cada lluvia. Los desagües fluviales se ven colapsados y nada se realiza para mejorar la situación. La inestabilidad climática continuaría en los próximos días. 3 delincuentes asaltaron a un profesional veterinario que se encontraba vendiendo ganado en Capibarú. Lo que no contaban los delincuentes es que el profesional tenía un arma de fuego y a tiros repelió a los maleantes. Intento de asalto y tiroteo. Un veterinario identificado como Lorenzo Santa Cruz se defendió a tiros de 3 asaltantes que lo atacaron cuando estaba vendiendo ganado vacuno en la zona de Capibarú, departamento de San Pedro. Se cree que los delincuentes estaban al tanto de las actividades de la víctima y se acercaron en un vehículo Volkswagen Saveiro que se encontraba en la zona desde la mañana, estacionado y aparentemente descompuesto. En medio de los disparos, los ladrones decidieron escapar dirigiéndose a la calle 8 de diciembre, en donde quemaron el auto que estaban utilizando para abordar otro y huir rumbo a Santa Rosa del Mbutudú. Algunos testigos relatan que vieron a un hombre que bajó de un colectivo y se quedó cerca del móvil aparcado, a lo que se sumó un motociclista que transitaba en los alrededores de la casa de la víctima. Todos ellos aprovecharon el momento de salida de un camión transganado para atacar al médico, que respondió disparando su arma de fuego. La rápida huida de los atacantes hace presumir que no contaban con muchas municiones. Lo cierto es que la víctima no presentó aún una denuncia formal y se desconoce su paradero, por lo que la policía jurisdiccional lo está buscando. Ya lo tenemos a Alexis Saveiro de nuevo para compartir sobre este tema que anunciábamos al inicio de nuestro informativo, el dramático y completo relato de una mujer, dice ella, víctima de apremios por parte de su propia pareja, padre de sus hijos. Alexis, buenas noches.
Carlos, lastimosamente tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia intrafamiliar y no descartar la posibilidad de que se pudo evitar otro de feminicidio que pase a engrosar ya esa larga lista de mujeres asesinadas en manos de su pareja a lo largo de este año. Los episodios de violencia eran sucesivos hasta que se produce un hecho que es la gota que colma el vaso. Gran parte de estas escenas de violencia fueron captadas por cámaras de seguridad de un local comercial ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala y 33 Orientales. La mujer llega hasta ese sitio, hablamos de la víctima, con la intención de ir recopilando todos estos elementos para arrimar su denuncia posteriormente a la fiscalía. De esta situación, el agresor es advertido, rápidamente llega hasta esta casa de venta de electrodomésticos, comienzan nuevamente las amenazas, primeramente verbales, las agresiones físicas, y lo grave de todo esto es que el hombre llegó armado, inclusive con esta arma automática, por cierto, nuevamente amenazaba a su actual pareja. Pero atención, este es solo el último episodio de otros ya sucesivos que se venían produciendo, inclusive cuando en otros sin anteriores la víctima era mantenida bajo cautiverio y sometida a todo tipo de apremios. Tal es así que la mujer por mucho tiempo decidió callar, más que nada por la integridad de sus hijos. Yo no quería que ellos queden sin un papá, pero finalmente ya no había caso, y tras este último episodio denunció denunciarlo ante la comisaría séptima. Sí, el viernes fue donde me agredió brutalmente, ¿verdad? Y desenchufó su cámara para que no se grabe y yo no tenga evidencia. ¿En el negocio? En el negocio, sí. ¿Frente al personal? Frente a los personal y frente a mis dos criaturas de 3 y 2 añitos. Y el sábado otra vez se fue donde yo vivo, que también es un negocio electrodoméstico nuestro. Ahí también se fue a agredirme. Yo corrí para venir a denunciarle, y cuando llego a la comisaría él ya estaba denunciándome a mí. En anteriores oportunidades, él dentro de su vehículo polarizado, él intentó ya matarme, ¿verdad? Y gracias a que yo pateé una vez la puerta y pude abrir, la gente vio y vinieron a defenderme. Y desde el 2015 que yo empecé a andar con él y me embaracé, él me agredió a mí físicamente en varias oportunidades, así era como cada mes, pero psicológica y verbalmente eran todos los días por cualquier cosita. Hace 3 meses vivíamos en un tercer piso, él ahí por un reclamo mío, ¿verdad?, de una infidelidad. Él me pegó muchísimo, en la misma habitación donde estaban mis hijos, durmiendo en la misma cama me pegó, me estranguló, y como siempre hago yo, temiendo de que ya muy nervioso me mate, entonces yo empecé a rogarle por mi vida y por sus hijos, ¿verdad?, que me perdone la vida. Ya era cada semana que él me agredía físicamente, inclusive hace menos de un mes yo me fui otra vez de la casa, porque siempre que me agredía yo me iba a mi casa, la casa de mi mamá, y siempre él otra vez engañándome, diciéndome que va a cambiar, que en realidad él me quiere, pero que soy yo la culpable porque yo le provoco. ¿Amenazó con el arma de fuego? El viernes sí me dijo, tengo acá mi arma de fuego y no voy a ponderar, me dijo, yo voy a usar, voy a sacar porque me estás provocando demasiado, yo no soy de piedra, me dice. Quise irme del lugar, eso fue el viernes, quise irme del lugar y él no me dejó, empezamos a la 1 con las discusiones. Él me pegó, desenchufó la cámara y me tuvo ahí hasta las 5 de la tarde. Y los personales viendo y tratando de que mis hijos no vean, ¿verdad? Le trataban de distraer a él, pero no me ayudaban tampoco a mí. 4 años aguanté por tener un papá para mi hijo, ¿verdad? Y hoy estoy sufriendo así, estoy con miedo de salir a la calle. Con miedo, y por mi hijo también temo. Lastimosamente mis hijos van a estar un poco separados de él, pero van a tener a su mamá viva. Un verdadero calvario es el que vivió esta mujer desde el año 2015, según relata en esta nota. Pero la historia no termina acá, Carlos, Violeta, porque una vez que el hombre logra ser reducido, le incautan el arma de fuego, es trasladado hasta la dependencia policial, dependencia en la cual los intervinientes comenzaron a recibir llamados.
Y es que Giovanni Gauto, de 24 años, al parecer tiene cierto poder económico, contactos entre comillas, y en todo momento intentó intimidar a los agentes de la Policía Nacional a fin de que estos aparentemente alteraran el acta de procedimiento, según se confirma en estos audios que serían de efectivos de dicha dependencia policial. No estaba, señor. En caso de 1600 nomás era y el tipo tenía armas de fuego, vaya problema. Pero bastante bien. Sinceramente, zona Cámara está protegido por una diputada, no sé más quién es la diputada. Fuera de bola. Y este tipo, por ejemplo, tenía contacto en el Senado, comandancia, bla, bla. Dueño de Electroban, no sé qué puta. Pero a mí el que me llamaba, yo le decía, Feroz, ubicado de tu amigo y punto. Yo hago lo que responde y punto. Y bueno, me decían. No me decían nada. Me llamó una diputada, no sé quién, me dijo que él es mi sobrino, me dijo, y Feroz, ubicado, le dije. Y voy a hacer mi procedimiento como corresponde, nomás le dije. Y bueno, me dijo. Piraguazo, y ¿verdad? A mí me llamaron diputado, senador, Charlie, Delta, todo el mundo me llamaba a mí. Lo mismo también plantazo, David. Y al tipo este de calidad seguramente, pero tipo para salvar a su clienta decía cualquier cosa. Pero yo tengo mi acta de procedimiento en forma, ni voy, no tengo. No estaba, señor. En caso de 1600 nomás era y el tipo tenía armas de fuego, vaya problema. Pero bastante bien. Valentín Domínguez es el abogado que asiste a la víctima. Vamos a acercarnos a él porque ella sigue declarando ante la fiscala Susana González. Está tomando intervención, le está tomando la declaración, ya ordenó inclusive la aprehensión del mismo. Y con respecto a estas notas de voz que comenzaron a circular, se intentó interrumpir el procedimiento, no se arrimaron todas las evidencias. ¿Cómo se está tomando el caso, abogado? Y ahora mismo la Fiscalía está tomando la primera diligencia en contenerle a la víctima, se está tomando su declaración y los audios son aparentemente los oficial interviniente, quien en todo momento, según la víctima y los testigos, recibe amenaza y presión para que obstaculice el procedimiento. De hecho, el papá de este joven intentó sobornar, hay fotografías con dinero en efectivo que quiso acercar a los intervinientes. Así mismo, supuestamente intentó sobornar a los intervinientes, se acercó con fajos de dinero en la dependencia y en todo momento quisieron obstaculizar o pormenorizar el procedimiento y dejar como mentirosa a la víctima. Ella está con asistencia ya inclusive del departamento psicológico de psiquiatras del Ministerio Público, ¿no? Todavía no contamos debido a la huelga del Ministerio Público, pero la situación la contención sí está recibiendo de la Secretaría de la Mujer también. De la Secretaría de la Mujer, sí, eso sí, pero la situación se agrava porque como ella aguantó tantos años, aguantó tanto. Prácticamente lo que hace su cliente ahora es contar todo ese calvario que vivió a lo largo de años, más los últimos episodios. Así mismo, todo ese trauma, y ahora le entiendo a las mujeres, a todas las mujeres, era porque imagínate vos, a la jefa, oficial inspector, que es la jefa de la sección de víctimas, le trata como mentirosa. En vez de tratar de contenerle, ayudarle a la familia, le empezó a dejar de lado a ella y asistirle al victimario. Atención a la víctima de violencia intrafamiliar de la comisaría séptima. Al lado de la séptima, totalmente independiente al lado de la séptima. Y a los familiares no te cuento ni de qué decir, ni le dirigían la palabra. ¿Entendés? Le conocen al detenido, es de la zona, porque hablamos de que el local comercial está en jurisdicción de la séptima. ¿Por qué tanta protección? Y según tengo entendido, es alguien que tiene nexo de alto rango. Hablamos senadores, diputados, jefe de policía. Mencionó el oficial que recibió varias presiones, ¿verdad? Pero que él iba a hacer su procedimiento como corresponde. Sin embargo, no hizo el procedimiento como corresponde debido a que él tenía que haberle aprendido en el lugar, en fragancia, porque se trataba de un hecho punible de violencia familiar tipificado en el artículo 229 como crimen. Entonces, si el oficial, la víctima le está manifestando, 2 hijos en brazos, llorando, diciéndole, este tipo me pegó, llévesme conmigo, este tipo me maltrató. Por eso la mujer se quedó en el lugar.
a guardar a la patrullera. Ella esperaba que la misma policía le asista, la contenga. En cambio, ¿sabe qué ocurre? El oficial empieza a discutir con el tipo. Se empiezan a desafiar y ahí el policía solicita refuerzo y viene otra patrullera, que eso vamos a corroborar con el circuito cerrado, y supuestamente esa persona también, un subjefe ya con más evidencia. Nosotros vamos a ir viendo si realmente estuvo o no en el lugar y con qué fin estuvo en ese momento ahí, porque de que hubo presión, eso es inevitable. Bueno, ya también acá se encuentran familiares de la víctima, y precisamente con respecto a todas estas denuncias, ¿quién es Giovanni Gauto? ¿Por qué tendría tanto poder? ¿Por qué aparentemente tenía también esa intención de que no se haga la denuncia? ¿Cómo mantuvo a tu hermana todo este tiempo? Él en realidad es Giovanni Marín, no Giovanni. Marín. Sí, Marín. Él es la pareja de mi hermana, ¿verdad? En fin, nosotros tratamos... ¿Tiene plata? Sí, tiene mucha plata, ¿verdad? O sea, somos del mismo rubro. Lo raro, bueno, igual, tiene, no sé si porque tiene que tener... Exacto, eso es. Lo raro que tiene demasiado contacto y nosotros no podemos contra él, ¿verdad? Ella no puede salir de su casa por todas las amenazas que tiene, ¿verdad? Y lo raro que de todo, ella es una mujer golpeada, casi murió, el tipo tenía una 9 milímetros, y te vuelvo a decir, lo raro que a él le tomaron ahí, adelante señor, tereré acá, y mi hermana le quisieron llevar en patrullera, porque ella es la que es la loca, ella tiene moretones por todo el cuerpo, se le encontró infraganti con un arma de fuego, él le tiró por eso a todos los policías, él no quiso entregar su arma, se resistió, se tuvo que llamar a otra patrullera, ¿verdad? Y al fin y al cabo, él es el que está ahí como si nada, ¿verdad? Entonces, raro pues, ¿cómo vos ves ahora? ¿Qué número de víctimas va a ser mi hermana ahora? Cuando ella muera, ahí va a venir la prensa, va a venir la comisaría. Capaz de matar a tu... ¿Y vos qué te crees? ¿Vos qué pensás? Ustedes lo conocen mejor. Y bueno, y te estoy diciendo, te pregunto a vos, ¿por qué? Porque ¿cuántas mujeres están muriendo ahora? Justamente, todas salimos a decir, o sea, ni una más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lastimosamente no tenemos protección. El policía me dice, yo voy a hacer mi trabajo. Él le quiso hacer a mi hermana en la patrullera para llevarle, y él se iba a ir caminando y se fue con una chica en un auto. El normal. Un tipo que tenía un arma de fuego a punto de matarle a 9 milímetros. Él quitó otra vez el arma, desarmó y le da al policía. O sea, lo que él quiso se hizo. ¿Entendés? Y no podemos pues estar hasta ese punto. No podemos, ella no puede salirse de él por las amenazas que recibe, no, porque estando yo ahí, al policía le llamó diputados, senadores, le llamó el comandante, vos me puedes decir, no, pero no se puede confirmar. Perfecto, pero ningún policía tomó carta en el asunto. A nosotros nos trataron como no sé qué, y nos dijo, ¿verdad? Ustedes porque son pobres no van a ni siquiera ponerse conmigo, ¿verdad? Y todo bien, vamos a seguir siendo pobres, pero que la justicia no tiene nada que ver con la pobreza ni con la riqueza. Nada que ver. Después le llamamos al abogado, ¿verdad? Viene el abogado y no tienen ahí de menos. Menos mal conseguimos una persona que vino a defendernos, que no tenía nada que ver. A esta hora de la noche es muy extensa la declaración de tu hermana. Poniendo como victimaria. Yo te quiero por respeto a ella. Te digo que ella está relatando ante la fiscala todo lo que ella ha sufrido. Todo lo que la fiscalía ya es independiente a lo que... La fiscalía es independiente, pero te digo nomás, nosotros no le llevamos a ella golpeada, ¿verdad? Y él tiene que estar en el calabozo, él no puede estar así como sin nada en la calle. ¿Qué vamos a esperar? Que ella sea una víctima y que salgamos a llorar con nuestro cartel de una menos. No, basta ya. O sea, el policía cuando me puede venir a decir a mí, déjame hacer mi trabajo, él se va a ir en el auto porque yo digo. ¿Por qué? Porque le llama al comandante, le llama a todo el mundo. ¿Entendés? ¿Cuál es el chiste? ¿Dónde está la ministra de la mujer? ¿Dónde está el presidente que tiene una mujer? Que vengan acá. Estoy cansada, estoy podrida. Toda la gente que tiene que tener influencia y estar moviendo este tipo de cosas. Ella está acá declarando como si fuese victimaria. El tipo se va y presenta denuncia tras denuncia que ella es una loca y él es el que no le deja salir. Tenemos todos los mensajes y los familiares le apoyamos a ella porque todos tenemos miedo. ¿Entendés? Ahora este es el momento que hasta el abogado recibe amenaza. ¿Te parece, Pío? El abogado tiene que estar teniendo miedo, no sabemos ni a quién acudir porque de todos lados se recibe amenaza, porque él es un tipo que tiene plata y el país, la justicia no se mueve con plata. O si no, no sé, si quiere que hagamos una apoyada al policía, al comisario, porque no vayamos a llevarle también plata para que mueva su influencia. Y al diputado, senador o comandante que llamó y al policía que sabe que, no voy a decir su nombre,
pero que yo me fui y le dije las cosas. A mi hermana le pasa algo. Le pasa y todos son culpables. Todos son protección culpables. también para todos. Nosotros, sí, a nosotros ahora nos recomendaron que se le ponga a ella protección, que se le lleve a un albergue, que se le aísle. ¿Por qué nosotros tenemos que correr del tipo? ¿Por qué nosotros, si él tiene que estar en un calabozo, está tomando tereré, buscando cómo amenazar, que quién es el abogado, que quién... No, basta nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? No es el caso. Ahora cuando ella se le tira en un barranco, ¿verdad? Acuchillado con un tiro, ahí todas somos ANSI. Todas te queremos, te protegemos y con 1000 cartas. Y ahora necesitamos protección. Es lo que la policía, su nombre, la que es la jefa de policía, ella tiene un moretón enorme y se fue y le dijo, a ver, eso parece una mordida. Minimizan. No te pasó ni nada. Pero eso fue hace mucho. ¿Y por qué seguía ahí? Pero ahí no estábamos. Y agarran y le hacen todo rápido y que miente ella. O sea, todos los moretones que tiene en su cuerpo es mentira, ¿verdad? Y encima otra vez el pobre tipo tiene que declarar. Él tiene que declarar. Porque él pues es el atacado. Él, el que tiene un arma de fuego, ¿verdad? Un tipo, un hombre así gigante, ¿verdad? Mi hermana le embodó que 1,50 m. ¿Cómo se va a poner por un tipo así y que tiene arma? Y el problema es que el tipo es muy machista. Supuestamente ella tiene que aguantarle todas las mujeres que él tenga. Ella no tiene que salir a la casa, no le puede visitar a mi mamá. Su vida, sumisa. Es que ella tiene miedo. Ella tiene miedo de tantas amenazas que recibe. Esa es la realidad de la situación. Le pegó su cuñada, le pegó su mamá, su suegra, le pegó. Todo el mundo le garrotea en esa casa. Nosotros le queremos quitar y todo el mundo recibimos amenazas. Y este es el momento que lastimosamente todos dijimos ya basta. No queremos un número más. Muchas gracias. Mucha fuerza a la familia. Y bueno, Violeta, Carlos, hablamos de este episodio nuevo de violencia intrafamiliar extrema, por cierto, amenaza de muerte. Afortunadamente no estamos hablando de un caso de feminicidio, pero sí vamos a estar siguiendo muy de cerca la apertura de la carpeta fiscal. Finalmente también bajo qué figura va a ser imputado el hombre, por violencia o por intento de feminicidio, ya que en escena aparece un arma de fuego con la cual inclusive ya en otras varias ocasiones había amenazado a su víctima. Bueno, Alexis, realmente me quedé sin palabras. Sí. Estoy totalmente anodado, frío, helado. Coste que ya muchas historias hemos escuchado. Dramático el relato de la mujer, de la víctima, de qué manera era sometida a agresiones físicas, psicológicas, verbales. Y muy fuerte el testimonio de la familia, de la hermana concretamente, y también del otro señor acerca de cómo el poder económico y político puede doblegar incluso a las fuerzas policiales y a la propia justicia, decía ella, y de qué manera están desesperados y hoy la víctima se encuentra más sola que nunca porque el entorno que debería de protegerla minimiza e incluso en cierta manera hasta casi se burlan de ella al decirle no, es una mordida. No, si realmente eso es cierto, y no quiero dudar del testimonio de la hermana, si realmente es cierto esto, el tema de la denuncia, es demasiado grave. Desde el comandante de la policía, Ministerio Público, las autoridades pertinentes de darle protección, Ministerio de la Mujer, a esta que la hermana dice va a ser una más de la lista de víctimas de feminicidio si no se toma carta en el asunto. Sí. Así de sencillo es el tema. Realmente, dramático ambos relatos, tanto de la hermana como también de la víctima. Claro, y los efectivos que minimizaban haciendo referencia a un simple moretón cuando por mucho tiempo ese moretón posteriormente, Carlos, puede ya trasladarse en un caso muchísimo más grave. ¿Qué es lo que hace finalmente para terminar? Que las víctimas que hoy están sufriendo en silencio, en cuatro paredes, agresiones por parte de su pareja, ni se atrevan a denunciar porque van a terminar como ella. O sea, es que apunto nomás también lo que dijo el abogado. Hoy entiendo por qué las mujeres tienen miedo y no quieren denunciar. Claro. Porque todo el sistema finalmente no las protege. Le dan la espalda. Claro. Y terminan siendo un número más. Sí, una víctima más. ¿Se acuerdan el caso Pilar que presentamos acá en Expedientes? Sí. Denunció que le pedía a la Fiscalía y la Policía evidencias. Gastó lo que no tenía para llenar de cámaras su casa. Y finalmente fue ese circuito cerrado que grabó y atestiguó su muerte frente a su casa. Señores, por favor. Gracias, Alexis. Sí, hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Hasta la próxima. La noticia positiva es presentada por Super Espuma. Tu día empieza la noche
Somos expertos en descanso. Super Espuma. Viví más despierto. Y vamos a hablar de empresarios chinos que están interesados en adquirir carne premium paraguaya y por eso se reunieron con representantes de la Asociación Rural del Paraguay. De concretarse todos los pasos y esta iniciativa, ya se podría enviar el primer cargamento a mediados del 2020. La información fue confirmada por el titular de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti. Según refirió, los representantes del grupo Beijing New Building Material visitaron a productores de nuestro país, expresando el deseo de comprar cerca de 100.000 toneladas de carne premium, sin que tomen intervención las autoridades diplomáticas. El volumen es interesante, configura el 25% del total del producto paraguayo que se exporta anualmente. Los chinos mencionaron que están interesados en pagar hasta $3.20 por kilo al gancho en frigoríficos. El monto supera en un 10% lo que la Unión Europea paga actualmente por la carne y sería el mayor monto que recibe el país de entre todos los importadores. Todavía faltan muchos pasos para que se pueda concretar la exportación, sobre todo en el ámbito fitosanitario. El gobierno de China debe aprobar el ingreso de la proteína roja. Si todo marcha sobre ruedas, el primer envío podría darse a mediados del 2020. Tanto los representantes de la ARP como de la Cámara Paraguaya de Carnes se muestran entusiasmados pero cautelosos ante el ofrecimiento. La noticia positiva fue presentada por Super Espuma. Tu día empieza la noche. Somos expertos en descanso. Super Espuma. Viví más despierto. Las siguientes imágenes son del ámbito internacional, pero impactantes. En Argentina, un asalto y la posterior persecución de los autores terminó con la trágica muerte de uno de ellos. El hecho ocurrió en la localidad de San Martín y conforme muestra la secuencia de imágenes captadas por cámaras de seguridad, todo se inició con el atraco sufrido en la vía pública por un joven. Este fue interceptado justamente por estos tres marginales que circulaban a bordo de esta motocicleta. Les cuento, el hombre, la víctima, un hombre de nacionalidad paraguaya, oriundo de San Miguel. Tras ser alertada la policía, se produjo una persecución por varias calles de la ciudad. Finalmente una camioneta de la policía que se va a ver, ahí está ya los tres huyendo. Es alertada la policía con una patrullera persigue a estos delincuentes, alerta a sus demás camaradas, colegas, hasta que una de las patrullas a cuadras de allí se alista y sale de imprevisto para frenar el avance de estos delincuentes. Allá está la patrullera esperando a que intenten cruzar, sale y ahí ocurre el impacto. Impresionante el tremendo accidente que ocasionó, ahí está. De los tres delincuentes, finalmente uno se confirmó su deceso. Dos se encuentran hospitalizados. Reiteramos, esto ocurrió en Argentina y la víctima fue un ciudadano paraguayo cuyos datos, cuya identidad desconocemos. Y tenemos más información en vivo y en directo. Alexis Amarilla nos va a relatar una situación que se dio ya, él va a precisar en dónde, pero una camioneta chocó contra una columna. Alexis, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Violeta, el gusto de saludarte, también abrazo para Carlos y la gran audiencia. Efectivamente estamos aquí presenciando un violento accidente de tránsito que se produjo aquí sobre San Lorenzo, ruta 2, kilómetro 14, aproximadamente, prácticamente a 50 metros de la policía caminera. Vemos en imágenes a la camioneta involucrada en este percance que venía sobre la ruta número 2 y tratando de desviar a un taxista, según decía el conductor. No pudo controlar la maniobra y terminó impactando por esta columna que ahora vemos en imágenes. Está siendo ya de alguna manera cambiada por representantes de la ANDE que vinieron a trabajar, y el tránsito en este sector está totalmente cortado, así que mucha atención para las personas quienes van a venir a transitar por este sector, kilómetro 14 aproximadamente. El oficial Morel de la patrulla caminera nos relata un poco cómo es que sucedió el percance según el involucrado. Sí, yo como personal de guardia
o sea, todos los que estamos de guardia escuchamos una fuerte explosión. Escuchamos una explosión del transformador. Entonces despertó nuestra curiosidad y salimos a la ruta a mirar. Entonces no porque estamos que a escasos metros ocurrió un accidente, entonces de inmediato, gracias a la rapidez de la patrulla caminera, pudo acudir a tiempo y así también evitar otro accidente, porque hubo un poco de líquido resbaloso también que salía del transformador. ¿Cómo pasó según el conductor? Bueno, el conductor relató de la siguiente manera. Todo lo que el conductor manifestó fue que le salió al paso un taxista por la calle Azara. Al arribar a la calle Azara con intención de cruzar la ruta, el taxista cruzó la ruta sin tomar las debidas precauciones, por lo cual entonces el conductor mencionado anteriormente, a raíz de la velocidad que desarrollaba, entonces para evitar el choque, entonces hizo una maniobra brusca y entonces impactando así mismo impactó contra la columna, entonces tuvimos que cubrir, tuvimos que hacer desvíos, se está trabajando ya. Cortada la ruta, ¿eh? Ahora ya está calmada, ya se dirigió bastante el tránsito. De momento se está haciendo desvío, la ruta 2 está intransitable desde el kilómetro 14 hasta el 15 más o menos. Hay un desvío. Compañeros, a resaltar un aspecto importante que decía el conductor cuando charlábamos con él previamente, que él venía circulando por este sector de la ruta número 2 y desde la calle Azara es que cruza el taxista en este caso, y él mismo al hacer el desvío prácticamente por este sector termina impactando por la columna al tratar de esquivar justamente. El taxista involucrado no se quedó a auxiliarlo, terminó siguiendo derecho por la ruta 2 y él mismo quedó incrustado prácticamente por la columna y bueno, generó esto que se cortara la energía eléctrica prácticamente a 2 cuadras de este sector. Así que atención a la gente que va a circular por esta zona. Tremendo, tremendo realmente, Alexis. Muchísimas gracias por los detalles y precaución entonces para los conductores que van a pasar por allí. Hasta luego. Hasta luego, Alexis Amarilla desde San Lorenzo. Marcamos breve pausa, ya venimos con más información.